A buena hora. Eh, Vamos a darle una cordial bienvenida. No sé si tengamos invitados el día de hoy que levanten su manita. ¿Algún invitado? ¿No? No tenemos invitados. Bueno, mis hermanos, igualmente es un gusto poder volver a verles. Igualmente, animándoles también a que podamos estar invitando a familiares, amigos, a que vengan a escuchar la palabra del Señor, el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros. Quiero darle una bienvenida también a aquellas personas que nos acompañan por primera vez por las redes sociales. Bienvenidos, el Señor tiene cosas importantes para hablar en nuestras vidas. Y de la misma forma quiero hacerle una invitación a aquellos amados hermanos que estén cumpliendo años el día de hoy, para que por favor nos ubiquemos en el mes de agosto, perdón, para que nos ubiquemos por favor allá, de ese costado, allá donde está el arbolito, quien está cumpliendo años, para que por favor pasemos allá. Dani López, mi hermana Lucy, Pepe, Valen, sí, hermana Lucy, Laurita bien acompañada. Mira. ¿Quién más? ¿Quién más? Desde Zoom, Jairito, mi hermano, feliz cumpleaños. Damos gracias, Señor, por un año más de vida que les permite, mis hermanos. Y bueno, vamos a celebrar un año más de vida. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Un aplauso, mis hermanos. Damos gracias por un año más que el Señor les permite y vamos a orar. Dios, mi Señor y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias por este tiempo que nos permites el día de hoy, porque tu misericordia es la que nos ha traído aquí el día de hoy, por traernos con bien, también te agradecemos y te damos las gracias por darle un año más de vida a estos amados hermanos, a estos preciosos regalos para esta iglesia. Señor, bendíceles, guíales en sus vidas por medio de tu palabra. Tú conoces sus corazones, conoces nuestros corazones, el corazón de tu Grey. Y Señor, sabes que te necesitamos. Fortalécenos, Señor, en todo tiempo, anímicamente, salud, espiritualmente primeramente. Y que seas tú glorificado en todo tiempo. Damos gracias, Señor, por sus vidas y oramos también por este tiempo de alabanza, de adoración, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Oramos en tu precioso nombre, nuestro Señor y Redentor, Jesucristo. Amén. ¿Listo? Mis hermanos, preparemos nuestros corazones, vamos a alabar a nuestro Señor.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Continuemos con esa misma reverencia, mis hermanos, recordando la libertad que tenemos en Jesucristo. El Señor nos ha rescatado, ha roto esas cadenas que nos tenían atados y nos ha dado vida nueva, y por eso estamos aquí el día de hoy, dispuestos a cantarle para la gloria y alabanza de su nombre. Cantemos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre,
me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Amén. Gracias a Dios en la vida de nuestro hermano, ahí el que está a su lado. Nunca se olvide que si es su hermano lo va a encontrar en el cielo y cuando lo encuentre que realmente pueda seguir con ese sentir de dar lo mejor y lo hacemos para la gloria de Dios. No lo hacemos para que nos seamos tratados mejores, no lo hacemos para que wow, como no, es glorificar a Dios cuando vemos cómo Dios está obrando en la vida, en el corazón de nuestros hermanos y por eso lo hacemos de esa manera. Así que no es un formalismo, simplemente es algo de poder experimentar lo que pasa en la esfera celeste aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la oración. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por la vida eterna en Cristo Jesús. Hay libertad, efectivamente. Antes éramos esclavos del pecado, ¿no? Esclavos, ciertos sujetos a el príncipe de este mundo porque no teníamos de otra y creíamos que éramos libres, pero realmente la verdadera libertad está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y que bueno, que es una bendición. Romanos que hemos estudiado hasta este momento, carta a los Romanos, vamos avanzando en este estudio y nos ha hablado, ¿no?, de cómo, en términos prácticamente casi que jurídicos, podemos decirlo así, ninguno hay, ningún justo, ningún inocente,
sino que todos, eres inexcusable, ¿no? Al principio abre esa carta en que no hay excusa para no creer, en que no hay excusa, ¿cierto?, para reconocer a Dios y su grandeza y el poder de Dios. Podemos ver la creación, podemos experimentar la vida que nos ha dado, y en todas ellas son maneras de poder ver que hay un Dios poderoso que ha tenido un diseño perfecto, y que cuando nosotros vemos todo lo que Dios ha diseñado, eso no pudo salir de la nada, como sí, ¿cierto? Como el resultado de una evolución. Habrá algunos que de pronto creerán que sí vienen del mico, del mono, del lagarto. Habrá otros que se comportan como lagartos, ¿cierto? En el mundo hay de todo, ¿no? Pero nosotros, siendo rescatados, ahora el trabajo es reflejar el carácter de Cristo. Es reflejar el carácter de Cristo. Hemos estado hablando esta semana con algunos hermanos y ha sido una bendición poder decir que no trabajamos por ser mejores ciudadanos, por ser mejores cristianos, por ser mejores padres. No, hay algo que va más allá y es reflejar el carácter de Cristo. Queremos reflejar el carácter de Cristo. Deseamos, porque eso es lo que desea nuestro Padre Celestial, el reflejar carácter de Cristo. Así que es el mejor plan que podemos tener en el universo, por encima de cualquier contrato, por encima de cualquier posición terrenal. Estamos en la mejor posición celestial, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es suficiente. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiero yo? Ya hemos tenido la mejor posición, hemos sido ubicados en la mejor posición en todo el universo y en toda la existencia. Pablo ha hecho, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha hablado de esa salvación, de cómo era nuestra vida antes, condenados, dirigidos al infierno mismo por nuestros pecados, pero que gracias a la obra, ¿cierto?, no solamente hemos sido perdonados, sino hemos salido de una posición a otra posición, a una nueva relación con el Señor, y eso realmente tenemos que respirarlo todos los días. No podemos seguir siendo iguales, tenemos que seguir trabajando en ese carácter de reflejar la imagen y semejanza de Dios, porque ahí está la diferencia. La diferencia no es que yo tenga más o que yo tenga menos, la diferencia está en el carácter que estamos reflejando al mundo, y es el carácter mismo de nuestro Señor y Salvador. Ese es el deseo del Señor. Vamos entonces a continuar nuestro estudio, Romanos capítulo 11, y estamos hablando de esa restauración. Estuvimos hablando un poquito de las ramas injertadas, de las cortadas, de las injertadas, y es algo que no era muy claro posiblemente en la revelación progresiva. Dios ha estado enseñando, ¿cierto?, a través de la historia, cómo es su plan. Y recordando que Dios no salva al hombre en el momento en que el hombre pecó, sino antes de la fundación del mundo, ya Dios había elegido salvar al hombre. Eso es maravilloso. O sea, antes de que nuestros padres nos planearan, antes de que nuestros padres nacieran, antes de que nuestros abuelos nacieran, antes del inicio de todas las cosas, ya Dios había planeado salvar al hombre. Y es el plan perfecto de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Con cuánta anticipación hacemos nuestros planes a veces? A veces improvisamos, ¿cierto? No hay plan y simplemente improvisamos, no hay plan. Pero el plan perfecto de Dios viene desde la eternidad, es decir, por encima y antes del tiempo de todas las cosas. Eso es maravilloso. ¿Necesitaba Dios crear al hombre? Para nada, para nada. ¿Necesitaba Dios salvar al hombre? Absolutamente para nada. Es decir, Dios en términos de relación no necesitaba de nosotros, pero aún así el resultado de su bondad y su amor ha sido que nos ha creado. Esto es algo maravilloso. Hoy en día, con tantos niños que nacen sin el deseo de sus padres, toda esta matanza de bebés, todas estas cosas, pero el amor del Padre, a pesar de que éramos rebeldes, a pesar de que realmente éramos terribles y éramos enemigos, Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, a pesar de que éramos realmente duros de cerviz, y gracias a Dios por esa salvación tan grande. Lo que nos hace pensar lo que está hablando Pablo, y los invito
Así que los invito a que nos coloquemos en pie para hacer la lectura del día de hoy y poder aprender más. Todos estamos aprendiendo esta palabra viva y eficaz. La bendición tan grande y lo maravilloso de la palabra es que siempre está hablando a nuestras vidas. No hay algo que uno pueda decir, ya conozco. No, siempre está hablándonos a nuestra vida. Es una palabra viva y eficaz. Capítulo 11, la carta de los Romanos, del versículo 25 en adelante. Dice Pablo, porque ¿qué? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando ¿qué? Yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Buen Dios, Padre eterno, Señor, te agradecemos tanto por la vida eterna, por tu palabra, que es la provisión para esa vida en abundancia que nos has dado. Danos, Señor, cada día el conocimiento de tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento. Danos la sabiduría. Esa sabiduría, Señor, que tú das de lo alto y que nos hace vivir conforme a tus propósitos. Nos hace vivir, Señor, caminando por esa senda que tú has trazado. Gran Dios, gracias una vez más por este tiempo y oramos dándote toda la gloria, la adoración y la honra que te corresponde, orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Listos, entonces, si hay algo, varias veces Pablo y dice, no quiero que ignoréis. Así que está llamando la atención sobre algo que es muy importante después de que ha expuesto un paquete doctrinal, un paquete de enseñanzas, y dice, no quiero que ignoréis. Es decir, ojo, ponga atención y dice acá, no quiero que ignoréis ¿qué? Este misterio. Hay muchos o varios misterios que Dios ha revelado a través de la palabra, ¿cierto? Cosas que de pronto en el Antiguo Testamento no eran tan claras y en el Nuevo Testamento hay una mayor luz para entender estos misterios. Uno de los grandes misterios, la iglesia era un misterio, ¿cierto? La iglesia era un misterio. ¿Cómo era posible que Dios fuera a salvar a los gentiles? ¿Cómo era posible? Porque finalmente había un pueblo elegido por parte de Dios y era la nación, el pueblo y los hijos de Dios. ¿Cómo va a ser posible? Y ese gran misterio después descubrimos a través, o mejor, la Biblia nos enseña, la iglesia como misterio. Que el matrimonio era ese símbolo, o mejor, esa manera de poder ver ese misterio, y el matrimonio e iglesia tienen mucho que ver. ¿Cómo lo entendemos? A través de la carta a los Efesios, capítulo 5, en donde habla de la relación Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. Así que es un contenido que posiblemente, o mejor, no era tan claro en el Antiguo Testamento como ya hay claridad en el Nuevo Testamento para la iglesia. Otro ejemplo es la muerte. Antiguo Testamento solamente habla de el cuerpo vuelve a la tierra, ¿cierto? Y el alma sale, ¿cierto? Y hay una separación. Pero tenemos que llegar al Nuevo Testamento para entender que en el lugar de los muertos habían, ¿cierto?, dos espacios, por decir algo, dos lugares, uno de condenación, el preámbulo de la condenación, y el preámbulo para la vida eterna, para el paraíso o el cielo como tal. Tenemos que comenzar a leer el Nuevo Testamento y eso nos da, ¿cierto?, nos da a entender la importancia de conocer el Antiguo Testamento. Si no conocemos el Antiguo Testamento, vamos a quedar un poco cojos en poder captar, ¿cierto?, la gran enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso el gran principio que hemos explicado y que lo explican muchos autores como tal,
que en el Antiguo Testamento está implícito el Nuevo y en el Nuevo está explícito el Antiguo. De manera que es muy importante poder estar leyendo, porque Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento están recurriendo y sacando su inventario doctrinal. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. No es posible, en algunas comunidades no privilegian mucho el Antiguo Testamento, porque creen que eso era para un pueblo, pero era para los judíos, que eso ya no tiene relevancia al día de hoy, pero no hay manera de decir que no necesitamos el Antiguo Testamento, porque nos vamos a quedar sin las raíces, sin el principio de todas las cosas. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, es decir, era algo que no estaba a la luz del entendimiento como tal, y ahora Pablo lo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, está, ¿cierto?, explicando ese gran misterio. Pero ese gran misterio, ojo, ustedes van a conocer algo más, van a saber algo más, pero dice acá, para que no seáis ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. A veces el conocimiento de los grandes misterios trae orgullo sobre la vida y el corazón de las personas. Y dentro del cristianismo no somos ajenos, ¿cierto? Cuando de pronto sabemos más que el hermano, entonces podemos tener arrogancia porque sabemos más y posiblemente creemos que ese conocimiento nos hace más santos. Debería hacernos más santos, obvio, pero a veces el prisma a través del cual miramos el conocimiento es erróneo. Aquí todos estamos delante de Dios en el mismo nivel. No hay cristianos de primera, de segunda y de tercera, sino delante de Dios estamos en una posición en Cristo Jesús. No hay unos más cerquita, no hay otros más lejitos, ¿cierto? De pronto uno cuando toma algún servicio, y a mí me ha pasado, ay, usted como que es pastor, ay, gracias a Dios usted está más cerquita de Dios, ore por esta necesidad. Entonces, bueno, realmente invitamos a las personas a que también se acerquen a Dios, a que también se relacionen con Dios, porque en algún momento también nosotros estuvimos alejados, lejos de esa ciudadanía y lejos de la vida eterna. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. De hecho, hablamos de pacto, a veces hay personas que de pronto llegan o nos preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no hacen pacto y todas estas cosas, cierto? Pues a la luz de la palabra entendemos que la palabra pacto tiene un significado muy profundo, no es algo ligero en donde uno diga, por decir algo, lo escuchan en otros contextos, pacte su deuda con Dios y Dios, yo pacto mi deuda con el banco porque al fin y al cabo yo he tenido un compromiso con el banco, ¿cierto? Me he metido en problemas por mi capricho con el banco, así que yo tengo que pactar. ¿Por qué? Porque finalmente el pacto va a ser un contrato, ¿cierto? Va a ser unos términos entre dos o más partes, ¿cierto? Y el pacto, en términos bíblicos, lo establece Dios. El pacto lo establece quien puede dar garantía del cumplimiento del pacto. Quien puede dar garantía del cumplimiento del pacto. Así que el ser humano jamás podrá establecer un pacto, ¿cierto? Un pacto con Dios. Señor, voy a hacer pacto contigo, porque nuestra garantía depende de nuestras emociones muchas veces. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, hoy queremos hacer esto, mañana ya no. Entonces el pacto es un acuerdo formal, es un acuerdo formal, es un acuerdo entre dos partes, pero lo interesante es que cuando Dios va a hacer un pacto con el hombre, algo pasa y quien da la garantía del cumplimiento del pacto es Dios mismo. Es decir, que simplemente estos pactos en gran parte, van a ser pactos incondicionales. Vemos cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y va a hacer pacto con él, hay 3 promesas que Dios le hace, ¿cierto? Que Dios le hace a Abraham incondicionalmente. Engrandeceré tu nombre. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Nada, Dios dice, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación y en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias.
para que hagas, no, ¿cierto? Y la garantía de ese pacto necesariamente viene por parte de Dios. ¿Cómo es que nosotros podríamos entender el pacto? Y por eso cuando hablamos, por decir algo, ese contrato matrimonial, de ese pacto matrimonial, es un compromiso entre dos pares iguales, ¿cierto? En donde se comprometen uno por cada lado a cumplir las condiciones de un pacto, ¿cierto? Por eso, a la luz de la palabra, el matrimonio no es una ceremonia religiosa, no lo entendemos como un ritual religioso, sino como un contrato entre dos personas, ¿cierto? Dos imagen y semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Dios que está en la mujer, la imagen y semejanza que está en el hombre, y son dos espiritualidades que se vinculan en un contrato, en un pacto. Y ese pacto está determinado por unos votos, ¿cierto? ¿Sí han escuchado los votos? Entonces yo me comprometo a amarte, yo me comprometo en salud, enfermedad, en riqueza, en pobreza, ¿cierto? Y algunos dirán hasta que la plata se acabe, hasta que la plata no se pare, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Listo? Bueno, esos son los términos que pueden determinar un contrato y al fin y al cabo si los dos se metieron y quedaron en partes iguales, es decir, hasta que la plata se acabe, listo, perfecto. Así que el pacto que Dios va a hacer con Abraham va a ser fundamental porque es el inicio de una nación, es un pueblo, es una nación, a través de alguien que Dios escogió y eligió a Abraham. Eligió, hubiera podido elegir a otra persona, hubiera podido elegir a otro personaje de Ur de los Caldeos, pero finalmente elige, ¿cierto? Elige a un hombre, a Abraham, y dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la, ¿cierto?, tierra que yo te mostraré. Es decir, había una tierra, había unas condiciones que Dios estaba estableciendo, pero esas condiciones siempre iban a venir de parte de Él. Quiero invitarlos a Génesis capítulo 15, que es, nos va a ilustrar un poquitico el tema del pacto. Génesis capítulo 15, el título dice acá que Dios promete a Abraham un hijo. Así que Abraham, y usted dirá acá, pero Abraham debería tener otra H y otra A, pero Abraham aquí no ha sido cambiado su nombre, no ha sido cambiado su nombre original, que quiere decir Padre exaltado, ¿cierto? Pero todavía no tiene hijos, Dios le va a prometer una descendencia. Dice acá, después de estas cosas, hay unos pasajes que han ocurrido antes, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Imagínense Abraham de pronto en sus luchas, imagínense cada uno de nosotros en nuestras luchas y Dios diciéndonos no temas, porque yo soy ¿qué? Tu escudo y tu galardón. Son palabras, de mucho consuelo para nuestras vidas y fueron de mucho consuelo para la vida de Abraham. Está hablando Dios hacia Abraham. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Así que Abraham sí deseaba tener un hijo, sí deseaba tener descendencia, deseaba, pero no tenía, ¿cierto? De esa manera habla con Abraham con Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Ahora usted imagínese ese cielo negro, ¿cierto? Y ve semejante cantidad de estrellas. Dice, cuéntalas. Wow, qué maravilla, qué tarea tan impresionante. Y de pronto Abraham hubiera podido decir, bueno, 1, 2, 3, 4. No vale la pena. Sigue escuchando. Mira, dice diciendo, no te dará, perdón, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años.
y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Así que para Abraham, posiblemente el sistema de pactos que se utilizaba en Oriente no era ajeno traer animales, porque finalmente los pactos y los contratos se sellaban con la sangre de los animales. Posiblemente para Abraham no era nada raro, ¿cierto? No era nada raro que Dios le pidiera a estos animalitos y algo iba a pasar, y dice acá, y le dijo, y más adelante dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Ahora, partir por la mitad, ¿cierto? Ahora, partir, ¿qué va a pasar? Si usted parte por la mitad un animalito, ¿qué va a pasar? Pues sí, se muere, gracias mi hermana, claro. No lo había pensado, yo estaba pensando. Mira que todos estamos aprendiendo. Nunca se me ocurrió que se hubiera muerto. Yo estaba pensando en el reguero de sangre, pero perfecto. Listo, mi hermana. Todos aprendemos algo nuevo cada día. Entonces los partió y todo esto, y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Es decir, que no quepa duda que los animales estaban muertos porque había aves de rapiña que venían. O sea, los animales efectivamente estaban ¿qué? Muertos, claro. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió ¿qué? El sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea que está profetizando, y Abraham podía decir, hubiera podido, mire lo interesante, uno dice, sabemos, pero Abraham hubiera podido decir, ¿cuál descendencia? No tengo hijos. ¿Cuáles 400 años, Señor? No tengo un hijo, y si me estás diciendo que vas a estar esclavizada 400 años, ¿en dónde? Esto va a ser algo que efectivamente se cumplió en Egipto, se cumplió esta profecía. Mas también a la nación a la cual servirás, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Y qué fue lo que pasó cuando, un paréntesis, qué fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto? Salieron con gran riqueza. Tal cual, ¿cierto? Tal cual. Es decir, que lo que Dios establece es una manera de decir, mira, una manera de decir, lo que yo establezco y lo que yo digo, se cumple. Se cumple. Para un gran milagro debe haber un imposible. Si no es un imposible, no es un milagro, ¿cierto? Es producto de la naturaleza. No es un imposible. Y aquí había un gran imposible porque Abraham no tenía descendencia, estaba entrando en años, y no solamente eso, sino que también la palabra nos enseña que Sara era ¿qué? Estéril. Será un gran imposible. Para un gran imposible, un gran milagro. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un ¿qué? Horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los eneseos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es decir, y todos los geos, ¿cierto? Y lo interesante es que dice acá, Jehová, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Jehová. Dios hizo el pacto. No dice que Abraham hizo pacto con Dios. Y es algo muy interesante porque finalmente esa sangre, había varios elementos que, lo mismo que cuando estudiamos la Biblia en estos términos, tenemos que ponernos la mente oriental. Oriental. O sea, uno diría, si es una mente occidental, pues tan fácil, porque no van a una notaría.
Pues, ¿por qué no llaman a un abogado y que firme el contrato? Los contratos se establecían y los pactos con la sangre de los animales, ¿ya? O sea, no era algo ajeno a Abraham. Así, y el significado era que en algunos términos, el que fallara el pacto o el que fallara el contrato, su sangre iba a reemplazar la sangre de esos animalitos. O sea, eran pactos serios, ¿cierto? Eran pactos serios. Hoy en día estamos lejos de esos pactos porque aún con la firma del abogado, del notario, de todo, la gente no cumple. ¿O sí? ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Eso ya no sirve un documento oficial, eso ya no sirve la palabra, eso es la palabra menos, puede tener la firma del presidente, tampoco, eso no sirve. Qué ideal que nosotros volviéramos a recuperar esa condición de los pactos, ¿cierto? Esa condición de los contratos. Si usted incumple, se muere. Tremendo. Pero esa era la condición. Como Dios no quiere matar a Abraham, la condición del cumplimiento del pacto está en Dios mismo. Por eso Abraham es sometido a un profundo sueño para que no pase en medio de esos dos animalitos, sino que el que pasó en medio de esos animalitos fue Dios mismo, fue Él. Así que la condición, esto tenemos que aprenderlo, el pacto no puede establecerse del hombre hacia Dios, sino en la medida en que el único pacto que pudiera hacer el hombre con Dios es el cumplir sus mandamientos y sus ordenanzas. Así es sencillo. No hay más, no hay ninguna promesa que el hombre pueda darle a Dios. Señor, si tú me bendices, y bueno, una cosa es la bondad de Dios, pero no hay nada en nuestro ser que garantice que nosotros podamos cumplir ¿qué? Los pactos. Dios sí, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios que incluso da a su propio hijo, que es lo que vamos a ver, qué relación tiene la sangre derramada con el testimonio de un pacto con sangre, y a la iglesia el testimonio y el pacto con sangre. Y ahí es cuando vamos a entender varias cosas frente a la salvación. Ese es el inicio, un pacto que Dios hace con Abraham de engrandecer su nombre, de hacer de él una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra, y que finalmente hay una garantía porque Dios mismo ha establecido el pacto y Dios mismo es el que ha pasado como garantía de ese pacto. Abraham, ¿en qué está? En un sueño, profundo sueño, no hay manera. Cuando Dios obra, va a obrar, Antiguo Testamento, entendemos, y Nuevo en algunas situaciones, que cuando Dios va a bendecir y bendijo la vida de Adán, Adán no tuvo participación alguna para que Dios le trajera a esa compañera idónea, sino que Dios somete a un profundo sueño a Adán, y cuando Adán está dormido, de ahí, ¿cierto? Saca su compañera. De modo que queda muy claro que quien hace la obra, que quien cumple sus promesas, quien cumple su palabra, quien puede hacer todas estas cosas es Dios. No tenemos la capacidad de Dios. No tenemos el poder de la palabra de Dios. Podemos decir muchas cosas, pero jamás podremos tener la capacidad creativa de Dios, porque la Biblia dice, Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo, ¿cierto? Sea la luz, y la luz fue. Y Dios dijo, ¿sí? Y comenzó Dios a hablar, esa es la palabra de poder, y dentro de ese poder de Dios está a quien elige, y ha elegido a un hombre para de ese hombre poder sacar una descendencia y una nación grande. Pero esa descendencia, ese pueblo de Israel, tiene una característica a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, y es que es un pueblo ¿de qué? De dura cerviz. Duros de corazón, ¿cierto? Duros de corazón. De hecho, otro elemento que tenemos nosotros que revisar o que recordar, los contratos entre naciones o los contratos sociales de carácter importante o reales. En la región de Mesopotamia, acordémonos que no hay mucha evidencia arqueológica
porque los materiales de construcción de esa región era ¿qué? Arcilla y barro. No era como en Egipto, que está la piedra de Egipto, y por eso hasta hoy, hasta el día de hoy hay pirámides, hay construcciones que son la evidencia arqueológica de hace 5.000 años, por decir algo. O el mármol en Grecia, ¿cierto? Todavía hay cosas. Pero en la región de Mesopotamia y todas esas regiones eran materiales perecederos. De tal manera que los contratos importantes, muy importantes, tenían que labrarse en piedra. Tenían que labrarse en piedra porque era la manera, no había papel sellado, no había papel notarial, se firmaban en piedra estos acuerdos. Por eso no es gratuito que las tablas de la ley hayan sido entregadas ¿en qué? En tablas de piedra, porque ahí se escribió esa ley, ahí se escribe prácticamente esa constitución, un acuerdo permanente, y por eso la analogía es la dureza del corazón, que más adelante ese corazón de piedra será cambiado por un ¿qué? Corazón de carne. Porque esa es la dureza que necesitaba los acuerdos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea que ese endurecimiento viene en dos medidas. Que no es por un lado, no es un endurecimiento total, permanente, ¿cierto? Ni total en cuanto a la población de Israel, sino en parte es que realmente Israel, acordémonos que Pablo nos ha dicho que no todo el que desciende, ¿cierto? Sino que hay una parte, es un remanente, una pequeña porción que ha sido fiel a Dios. Y en algunas enseñanzas veíamos el caso de Elías. Y Elías que creía que era el único que había quedado. No, yo soy el único. Y Dios le dice, no, hay un remanente que no ha doblado rodilla ante Baal. Lo siento, qué buena tu fidelidad, pero es mi remanente que he dejado. Así que cuando habla de todo Israel, entendemos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entendemos que la plenitud no es total y que todo Israel tampoco es la totalidad, sino que entendemos que ese remanente fiel, cuando todo esto haya pasado, quedará ese remanente fiel. Si lo proyectamos hacia lo que va a acontecer, los acontecimientos futuros, hablamos de un remanente, ¿cierto?, fiel a Dios, y está establecido en el libro de Apocalipsis, que es un remanente fiel que van a ser ¿cuántos? 144,000 fieles judíos. Ahí hablamos de un remanente fiel. Judíos que van a hacer la obra, van a ser enviados para que hagan la parte que faltó al pueblo de Israel como tal, y también hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dos aspectos acá. El primero, nos hace entender, en algunos contextos, hablan de que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. Es decir, que ya Israel ya no tiene nada que ver, que ahora es la iglesia. Pero acá estamos hablando de que efectivamente una dispensación diferente a Israel, una dispensación diferente a la iglesia o esa plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y ese Israel, el salvo, realmente será ese remanente fiel que Dios ha establecido como tal. Lo entendemos de esa manera, porque dice acá, cuando yo quite sus pecados. Ese misterio no es el misterio que Pablo está diciendo, vuelvo y repito para que quede claro, no es algo oculto, ¿cierto? No es algo de algo masón, algo gnóstico, ¿cierto? Sino que ya había sido revelado a través de la Escritura, pero no estaba plenamente entendido. Y la dureza aún más acentuada de los judíos, de los cuales está Pablo, es que entendemos que había el conocimiento y ya había sido entendido, pero había sido ¿qué? Rechazado. Ese Mesías había sido rechazado. Así que esa dureza, en parte, le da la oportunidad ¿a quiénes? A los gentiles, ¿cierto? A los gentiles, y Pablo utiliza algo que Dios le está inspirando, dice, para provocarlos ¿a qué? A celos. Anterior enseñanza, a celos. ¿Cómo así? Pero ¿cómo es posible? Pero eso también sirvió para el pueblo de Israel.
Dice acá Romanos capítulo 9, 9:6, para recordar un poquitico, para entender no todo Israel. Dice acá 9:6, capítulo 9, Romanos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, Pablo estaba hablando de la elección de Israel, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué? Son israelitas. Ni por sus descendientes, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No es un reemplazo, o sea, no es la doctrina, en algunos casos se habla de una doctrina del reemplazo. Vengan judíos acá, chao, y ahora vengan. No, está hablando de tiempos, un tiempo para los judíos, un tiempo para los gentiles. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Está hablando del conflicto que hubo entre los judíos convertidos al cristianismo, judíos convertidos a gentiles, y que también Pablo nos habla a través de una de sus cartas que la obra de Cristo hizo posible que esa barrera de división ya no existiera, sino que de los dos pueblos hizo uno. Así que nos hace entender, claro, por un lado está el pueblo, por otro lado está la iglesia, pero necesariamente el foco de salvación y el foco de esa gracia de parte de Dios es ¿quién? Cristo. Cristo. Que la salvación, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es por gracia. Lo mismo. Hemos sido creados, y podríamos decir, por pura gracia de Dios. No era necesario que Dios nos creara, no era necesario que Dios nos salvara, así que inmerecidamente hemos sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Salvos por gracia, es lo que dice Efesios, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. No salvos por la fe, sino salvos por gracia, por medio de la fe. Pues dice acá, volvemos a Romanos capítulo 11, versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos habrán sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por naturaleza caída, nacemos, por naturaleza caída, somos, ¿cierto? Antes de la salvación, somos enemigos de Dios, somos declarados enemigos de Dios, somos hijos de ira, somos simiente satánica prácticamente en términos de naturaleza caída, pero lo que hace posible que podamos ver la grandeza de Dios es que dice acá, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo es posible? Aún cuando el hombre recibe todas las cosas, recibe esa imagen, es creado a imagen y semejanza de Dios, aún recibe toda la creación para que sojuzgue sobre los animales, domine sobre la naturaleza, tiene todo lo que Dios le ha dado para que sea el representante de Dios aquí en la tierra, la imagen y semejanza de Dios acá en la tierra. Pero cuando el hombre cae, Dios no pierde nada de su gloria, no pierde gloria, no pierde nada de sus atributos divinos, no está en juego nada de Dios. Realmente lo que ha fallado es el hombre y todo lo que tenía que hacer el hombre. Pero Dios no pierde nada. Es más, aún en el pecado del hombre hay ganancia para el hombre. ¿En qué sentido? Y esa ganancia es para la gloria de Dios. ¿Cómo experimento la misericordia cuando no tengo una naturaleza caída? ¿Cierto? O sea que comienzo a experimentar la misericordia en algo que Dios no había diseñado, o que no era el plan de Dios, y era que el hombre cayera, pero el hombre cayó en pecado. No hay manera de pronto, y un ejemplo, no hay manera de disfrutar un vaso de agua si no hay sed, ¿cierto? Si no hay sed. No hay manera de experimentar los beneficios de ser saludable cuando hay enfermedad, ¿cierto? No hay manera. Así que cuando el hombre cae en pecado, Dios no pierde absolutamente nada,
porque Dios no deja de ser Dios, la gloria de Dios no deja de recibir gloria, Dios no pierde ninguno de sus atributos, nosotros perdemos, pero aún en esa pérdida hay ganancia porque experimentamos esos atributos de Dios en una naturaleza caída. Así que en eso mismo no hay excusa para nadie. La bondad de Dios, todo mundo la puede experimentar. Hasta la persona más mala del mundo experimenta la bondad de Dios. Los sujeta en desobediencia para tener misericordia de todos. El deseo de Dios no es que ninguno se pierda. Ese es el deseo. Él no quiere que nadie se pierda. Y uno podría decir, y podría uno pensar, si Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza de Él, ¿Él quiere que esa imagen y semejanza de Dios se condene? No, ¿cierto? No, de ninguna manera. Pero por la desobediencia, por la soberbia del hombre que ha caído en pecado, hay conocimiento de Dios, hay imagen y semejanza de Dios en la vida del hombre, a pesar de que el hombre sea malo, pero hay rechazo al propósito de Dios. Eso sí, claro. A veces predicamos el evangelio, algunos dirán, oh, muy bonito cómo hablas, pero no me interesa. ¿Les ha pasado? Claro. Hay personas que rechazan el evangelio. Hay dureza en el corazón. No dejan de ser imagen y semejanza de Dios por rechazar, pero tendrán que enfrentarse en algún momento, ya no recibir misericordia, sino recibir ¿qué? Juicio de parte de Dios. Dios, a pesar de que somos imagen y semejanza, Dios es un Dios justo. Tiene que castigar al culpable, tiene que condenar, ¿cierto? Al que no se arrepiente. Estamos leyendo, perdón, Isaías, sí es una cita, y nos habla de que Dios creando todas las cosas, de que Dios siendo gobernante de todas las cosas y queriendo imprimir en la vida del hombre la huella divina, imagen y semejanza, quiere que seamos como Él. No quiere que seamos dioses, no quiere que seamos dioses. Quiere que seamos como Él y por eso dice, sed santos y también dice, sed perfectos. Pero tiene que entender que por la dureza, tenemos que entender que por la dureza de nuestro corazón estamos en una posición caída. No son mejores los judíos que los gentiles o viceversa. En cuanto a términos eternales, estamos todos en la misma condición. Nacemos en una condición perdida y condenada. No hay manera de hacerle quite a esa realidad. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Isaías 45, 5 y 6. Isaías capítulo 45, 5, 6. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Es algo que está hablando al rey de Ciro. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay que más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Así que no hay nada que Dios no haya creado y no hay nada que esté fuera del control de Dios. Algunos creen que finalmente las tinieblas, algo pasó y Dios creó los cielos y la tierra y después había tinieblas, y algunos creen una teoría que esas tinieblas vinieron por causa del enemigo, por causa de Satanás. Pero Satanás tiene un poder limitado, pero no tiene un poder creativo. Satanás no puede crear nada. Si pudiera crear cosas de la nada, tendría que ser Dios. Así que dice acá Dios que no hay otro Dios. Satanás no puede crear las tinieblas, Satanás no puede crear absolutamente nada. ¿Vamos ahí? Lo que Satanás ha hecho en la vida del hombre es engañar al hombre, y por eso engaña a la mujer, diciéndole, tú puedes saber
todo sin necesidad de Dios. Tú puedes tener el poder sin necesidad de la santidad. Porque finalmente Satanás, Isaías y Ezequiel nos enseñan que Satanás subió a lo alto. Dijo, subiré a lo alto y seré semejante. Satanás quería el poder, pero no la santidad. Y ha engañado al hombre con el mismo esquema. El hombre quiere el poder sin la santidad, ¿o no? ¿No han escuchado ustedes contextos en donde diga, declare, decrete, haga esto, y verdad que todo lejos de Dios? No hemos estado acá para decretar cosas ni declarar cosas. Somos creados para buenas obras en Cristo Jesús. O sea que el propósito creativo solamente es poder de Dios. Nosotros nos sujetamos al poder creativo de Dios. Cuando Dios dice, los sujetó, ¿cierto? En desobediencia, dice acá, perdón, como dice, los sujetó a todos en desobediencia, no quiere decir que Dios es el autor del pecado y los sujeta a lo que Él ha creado para después decir, sí, está misericordia. No. Quiere decir, cuando sujeta en desobediencia, cuando endurece el corazón, cuando los entrega a pasiones, quiere decir que su gracia deja de obrar en la vida del hombre. Has tomado tu decisión. Cuando vamos a Faraón, dice, y Faraón endureció su corazón. Y Faraón endureció su corazón. Y Faraón endureció hasta que Dios dice, hasta que la palabra dice, y Dios endureció el corazón. Porque uno diría, pero qué triste. ¿Cómo es posible que si Dios endurece mi corazón, me castiga y me condene, si Él mismo me está sujetando a desobediencia, si Dios no es el autor del pecado? Dios es el que ha creado todo. Y el que ha establecido el conflicto efectivamente ha sido Dios. Porque lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, ejemplo matrimonio, pero que lo que Dios separó, no lo junta el hombre. Y Dios ha separado, ha habido un conflicto entre la simiente de la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El que ha creado esa gran división, esa gran separación, ¿ha sido quién? Dios. Dios fue el que estableció ese conflicto. Y pondré enemistad. ¿Quién lo dijo? Dios. No fue el diablo, no fue Satanás, no fue el hombre. Dios estableció ese conflicto y lo que Dios separó, que no lo junte el hombre. No, pastor, entonces los chicos o las chicas que se van a casar, yo sé que lo voy a convertir. Apenas me case con él, lo voy a convertir. ¿Pero en qué? ¿En qué lo va a convertir? En su amo que la esclavice o que lo esclavice al pecado. Eso sí es posible. Eso no hay manera. Entonces acá hay un conflicto porque finalmente no hay nada y en la Torre de Babel entendemos más el conflicto porque todos los hombres querían ¿qué? Juntarse. Los hijos de los hombres, las hijas los hijos de Dios, las hijas de los hombres, otra vez, ¿cierto? Vuelve y juega antes del diluvio, otra vez querían. Y Dios dice, no, yo he establecido separación, yo he establecido conflicto, yo he creado conflicto entre la simiente, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ha habido, ¿cierto? Así que el conflicto acá, atención, cuando hablamos de hijos de Dios, el conflicto no es en contra de los judíos. Ay, hay que hablar mal de los judíos porque tenemos que entender que acá el llamamiento que le ha hecho Dios, tanto a judíos como a gentiles, ha sido Dios. Acá el conflicto es, por un lado, en contra de la dureza y el pecado, porque es el mismo pecado que tanto para judíos como los gentiles los condena. Los condena. Pero es el mismo canal de bendición que es Cristo. A través de Cristo solamente hay un camino nomás para llegar al cielo, solamente. ¿Cómo es Pablo que termina con esa exclamación?
11:33. O, dice acá, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son que todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Mis hermanos, hay un pacto que Dios hizo con Israel, con el pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Caminar conforme a ese pacto. Caminar. El padre de la fe dice, y creyó a Dios y fue ¿qué? Le fue contado por justicia. Creerle. Uno podría estar señalando a los judíos de incrédulos, pero ¿acaso nosotros muchas veces no somos incrédulos? A veces le creemos más al mundo que a Dios. Y hay un pacto, que es el nuevo pacto, que ha sido sellado con la sangre, ya no de un ternerito, ya de una cabra, ya no de unos tortolitos. Ese pacto ha sido sellado por la sangre de Cristo. ¿Quién es la garantía de ese pacto? Dios mismo. Por eso, cuando entendemos que a pesar de la dureza del pueblo de Israel, Dios cumplirá su pacto en su momento, ¿cierto? En su tiempo, porque la garantía del pacto y las promesas no dependen del pueblo, dependen de la fidelidad de Dios a su palabra. De manera que es un principio para entender que el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que la salvación de una persona no está determinada por la persona. La seguridad de salvación está determinada ¿por quién? Por Dios, porque ha dado la sangre de su Hijo. Tengamos en mente que quien cruzó en medio de esos animalitos fue Dios mismo diciendo, yo garantizo mis promesas. Así que esto es muy interesante porque nos habla en clave profética, en clave escatológica. ¿Cuándo será esto? Pues ya la Biblia nos habla de eventos futuros. De que ese remanente se establecerá claramente. Que habrá judíos que estarán predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará. Entonces estaba hablando en términos escatológicos. En términos que finalmente hay seguridad. Que si es antes, que si es después, simplemente hay plenitud y simplemente hay seguridad en lo que Dios ha dicho a Israel. Pero así como lo vemos en Israel, todos los cumplimientos, como cuando Dios establece y antes de todas estas cosas, le dice a Abraham, tu descendencia será esclavizada por 400 años. Y pasó tal cual. Es decir, que lo que Dios dice en su palabra se cumple. Se cumple. Dice, ahí hay elementos para que veas que yo juro por mí mismo. Y así como la palabra se cumple en esclavitud, también se cumple en la libertad. En las promesas de Dios hay seguridad. Así que no, el problema del hombre es el hombre mismo. Es el hombre mismo, somos nosotros mismos el problema. El problema no es el conocimiento, porque hay bastante conocimiento. Entendimiento, el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. ¿Cuál es el problema? En aceptar la palabra de Dios. El endurecimiento que viene de parte nuestra. Lo único que nosotros tenemos de iniciativa propia para ofrecerle a Dios es nuestro pecado. No hay otra factoría que podamos ofrecerle a Dios.
No hay eso de que yo pacto mi deuda, pacto mi carro, pacto mi apartamento, pacte eso con el banco. Que al fin y al cabo el banco sí le asegura que le va a embargar su casa y lo cumple, ¿cierto? Eso no hay necesidad de matar animalitos. Entonces, mis hermanos, tiene que ver que efectivamente tenemos que pedir. Pablo decía algo muy interesante y oraba en su carta a los Efesios capítulo 1, recordando, dice acá, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, sabiduría y ciencia de Dios es algo que está por encima nuestro. Y Pablo cuando expone, capítulo 1 de los Efesios, ahí para que lo lean en sus casas, de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Después Pablo ora por qué. Efesios capítulo 1 para que lo lean en sus casas, porque eso me hace recordar, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Pero Pablo en Efesios, después de que expone esas bendiciones celestiales, ¿cierto? Esas bendiciones, dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y enumera un listado de atributos de esas bendiciones. Y después Pablo ora por 3 elementos y lo hemos dado en enseñanza: por conocimiento, por entendimiento y por sabiduría. Tenemos que orar por el conocimiento de Dios. Tenemos que orar por el entendimiento de su palabra. Pero también tenemos que orar por la sabiduría de esa palabra en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? ¿Cuál es el resultado de conocer esos propósitos de Dios en nuestra vida? Poder trascender en nuestra vida. Saber que nuestro trabajo, teniendo esas riquezas, saber que teniendo todas esas bendiciones, que nuestro trabajo y el propósito es que reflejemos ¿qué? Carácter de Cristo. Carácter de Cristo. Reflejar carácter de Cristo es lo que glorifica a Dios. Yo no quiero reflejar el carácter de un hombre, yo quiero reflejar, si soy cristiano, soy el carácter de Cristo. Eso es ser cristiano. Cristiano es que reflejar el carácter de Cristo. Reflejar su amor, reflejar su gozo, reflejar el atributo o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso nos va a hacer diferentes frente al mundo. El mundo podrá reflejar muchas cosas, pero lo que identifica al creyente es el carácter de Cristo reflejado en su vida. Eso tiene que ver con mucho. A veces hay cristianos que tienen buenas intenciones y dicen, yo estoy bien con Dios y no me interesa si estoy bien con mi hermano. Eso no es cierto. Mi relación con el Señor, mi excelente relación con el Señor va a dar como resultado mi excelente relación con mi hermano. ¿Y cómo lo vemos? En el amor. ¿Cómo lo vemos? En el trato. ¿Cómo lo vemos? En la respuesta, porque necesariamente son las instrucciones que Dios tiene para sus hijos. ¿Cómo tenemos que tratarnos unos a otros? Con cánticos, salmos, ¿cierto? Todo lo que dice ahí, la palabra de Dios abunde en vosotros, en vuestros corazones, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones y que nos tratemos. A veces nos cantamos la verdad y no nos cantamos ni con salmos, ni con himnos, ni con... No, es que hay que exhortarlo, es que hay que tratarlo con dureza. ¿Dónde dice que hay que tratarlo con dureza? Dice, amonestemos ¿qué? En amor. Exhortémonos, exhortándonos a otros, edificándonos a otros, amándonos a otros. ¿Cuál es la relación entonces? ¿Cuál sería nuestra relación con el pueblo de Israel? Oremos para que reconozcan a ese Mesías que no han reconocido hasta el momento. Porque el futuro Israel reconocerá al Mesías prometido. Reconocerá a aquel a quien atravesaron. Nosotros en el cielo reconoceremos a ese Cordero de Dios. Lo reconoceremos por su gloria, lo reconoceremos por sus marcas, porque Él ha dejado sus marcas en sus manos, en su costado,
para que cuando extienda sus manos hacia su iglesia podamos reconocer que es el Cordero inmolado, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Que tenemos que proclamar a ese Cordero inmolado. Que lo que menos tiene que tener un creyente es la indiferencia ante el mensaje del Evangelio. Que hemos recibido bendiciones espirituales. El pueblo de Israel tenía bendiciones terrenales, pero el pueblo de la iglesia tiene bendiciones celestiales. Dice lo que dice Pablo en Efesios. Entender eso. Por eso Pablo tiene que orar porque entendamos esas bendiciones. Luchemos por reflejar ese carácter de Cristo. Oremos por ese carácter de Cristo. Oremos por sabiamente cómo tenemos que tratarnos unos a otros. Estamos hablando, y ya lo había dicho en otra enseñanza, acerca de los dones espirituales. Eso es fabuloso. El querer saber la capacidad que Dios me ha dado, pero también el entender cómo manifiesto mi amor hacia mi hermano, cómo yo me relaciono en amor a mi hermano. Y es un buen camino para identificar el don espiritual. La manera en que yo quiera amar a mi hermano, la manera que Dios me capacita para amar a mi hermano, ahí está todo. Pablo dice, os enseño un camino más que excelente. ¿No ha identificado su don? Siga trabajando por el fruto. No, es que yo quiero hacer cosas. La cosa más grande que puede hacer es trabajar por el fruto. Y eso va a vincularlo con el don espiritual. Los dones que Dios le dio al pueblo de Israel, el llamamiento y todo. Así que nosotros, como iglesia, ¿vemos la obra y la gracia de Dios en el pueblo de Israel? Claro que sí. ¿De qué aprovecha? Mucho, dice Pablo. A través de ellos vino ¿qué? La ley, la palabra. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros por ellos? Orar por ellos. Orar para que el pueblo de Israel tenga un verdadero arrepentimiento. Ahí está la gloria de Dios también. Solamente Él sabe los tiempos, solamente Él sabe los caracteres y realmente que podamos nosotros tener en cuenta el pacto en la sangre de Cristo. Un pacto que significó un alto precio por darnos salvación. No pisoteemos esa sangre. Procuremos realmente día a día trabajar por ese don, por ese reflejo, por ese carácter. A veces también decimos, es que yo soy así, pero Dios no está conforme en que seamos así. Dios quiere moldear la imagen de Cristo en nosotros. El pacto matrimonial muestra esa relación de Cristo con su iglesia. Y eso nos hace pensar, los que estamos casados, que es el reflejo como esposo que yo tengo que dar en mi hogar. El amor de Cristo hacia mi esposa. Mi esposa, el reflejo de la iglesia. El sujetarse al esposo. Como la iglesia se sujeta a Cristo, y ahí entendemos esos grandes misterios. Otro misterio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Reflejar ese gran misterio aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, el testimonio nuestro es una cosa seria delante de Dios. Pisotear la sangre es no tener en cuenta las condiciones del pacto que tenemos que establecer según el propósito de Dios. Mis hermanos, el pueblo de Israel en la historia fue infiel a Dios. Dios tuvo que disciplinarlo. Fue duro de servicio. Y por eso cuando la palabra dice que esas cosas se escribieron para nosotros, o sea, eso no quedó allá, se escribieron para nosotros. Mire todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esclavitud, desprecio, humillación, pero Cristo en la cruz soportó todas estas cosas por amor a sus enemigos, porque éramos enemigos. El desprecio, la humillación, todo lo soportó por amor de nosotros. No despreciemos ese gran llamado. Trabajemos arduamente en esa carrera de reflejar lo que Dios quiere que reflejemos, y es esa gloria de Dios, ese reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el testimonio
que tenemos que dar como iglesia. Nuevo pacto, en el cual permanecemos hoy, un pacto de salvación, un pacto seguro, porque la salvación depende de Él y no de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Aceptarlo por fe, para que reciba esa gracia salvífica de parte de Dios. Tenemos seres queridos que no han sido salvos. Los tenemos en nuestro corazón. Queremos que realmente entren a ese nuevo pacto. Tenemos amigos, compañeros de trabajo, tantas oportunidades, mis hermanos, que tenemos para llevar las buenas nuevas y la estamos desaprovechando. Personas, hermanos que de pronto trabajan en empresas. ¿Ya ha predicado el evangelio? Claro, prudentemente, porque a veces se va al otro extremo. Ustedes lo contratan para un trabajo específico, pero habrá oportunidades de predicar el evangelio al jefe, al vigilante, al compañero de escritorio, al compañero de sección. Clientes, tenemos clientes también, los que somos independientes, hay oportunidades también. Los que están estudiando, o sea, ¿hay oportunidades o no hay oportunidades? Claro que hay oportunidades de proclamar el evangelio. No nos quedemos callados, mis hermanos. Estamos hablando desde el mejor lugar que Cristo nos ha colocado en el universo, desde el mejor lugar, y también estamos hablando desde la victoria. Padre y Dios eterno, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias una vez más por permitirnos acceder a tu palabra, poder conocer algo más, Señor. Y si ya lo hemos conocido, Señor, poderlo recordar. Si lo hemos recordado, poderlo afianzar y aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias por ese nuevo pacto. Gracias por la fidelidad de tus pactos, bendito Señor, porque esa seguridad del cumplimiento depende de ti, no de nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos, reconocemos tu grandeza, tu soberanía, pero al mismo tiempo nuestras debilidades. Señor, que somos mentirosos, somos débiles, somos hipócritas, Señor, que te fallamos muchas veces. Y reconocemos qué sería de nosotros si ese pacto dependiera de nosotros mismos. Por lo tanto, queremos ser fieles a ti. Queremos aplicar esa palabra a nuestra vida. Por eso te pedimos esa sabiduría, Señor, que tú das, que viene de lo alto, que nos encamina por sendas seguras de vida eterna, que nos hace recordar el alto costo que ha sido ocasionado por nuestros pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por esas promesas celestiales, pero también anhelando ese día, ese encuentro glorioso, en donde ya no tenemos relación más con el pecado, en donde será un estado de gloria eternamente y para siempre. Oramos por cada familiar, por cada persona que tú nos presentes, Señor, para que seamos canales de bendición, para que seamos instrumentos en tus manos. Que no callemos, sino que proclamemos tu evangelio, Señor, evangelio para salvación. Gracias por tu iglesia, gracias por tu obra, y queremos, Señor, esforzarnos con la ayuda de tu Santo Espíritu, claro está, Señor, para reflejar ese carácter que tú quieres formar en nosotros. Padre, a ti sea la gloria. Padre, a ti sea la adoración, la honra, por los siglos
de los siglos. Amén. Mis hermanos, dispongamos nuestros corazones nuevamente para continuar alabando el nombre de nuestro Señor. Exaltémosle solamente como Él es digno. Gloriémonos en el Señor Jesucristo. Glorio en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorio en Jesucristo, quien el poder esperanza ante el santo juez. Elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorio en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorio en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Aleluya, gloria sea a Cristo. Aleluya, por la eternidad.
glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Bueno, de igual forma, amada iglesia, vamos a orar por las ofrendas, disponer nuestro corazón, también lo que hemos preparado con anterioridad, para que el Señor siga siendo glorificado también por medio de las ofrendas. Oremos. Bendito Rey, te damos gracias y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres bueno. Gracias porque sustentas toda tu creación y nos sustentas a nosotros. Gracias porque hasta acá tú nos has ayudado, tú nos has traído, Señor, y gracias porque aún en medio de a veces dificultades, pruebas, seguimos viendo tu misericordia, Señor, seguimos viendo tu gracia que nos sostiene, seguimos viendo tu amor. Gracias porque dependemos de ti y todo es por gracias a ti. Gracias por las fuerzas que nos das, por la salud que nos permites tener. Gracias por las voces que también podemos disponer delante de ti, nuestras vidas. Permite que todo lo que nosotros somos, Señor, seamos como sacrificio vivo, santo y agradable. Por favor, Padre, fortalécenos y te rogamos que nos des de tu sabiduría también para administrar los recursos que tú nos has dado, los dones que tú has entregado, para que tu iglesia, Señor, siga siendo ese reflejo, Señor, esa luz, esa lumbrera, Señor, aquí en el mundo. Gracias por todo, Señor, y por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador,
soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás. Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación y fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad por tu obra de expiación. Encontré en ti la paz, la batalla terminó. No hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Una vez más. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Es para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Y qué bonito es despedirnos el día de hoy, recordando que es por gracia que somos salvos, no por medio de lo que podamos hacer. Por eso podemos cantar su gracia es mayor, reconociendo que el Señor, nuestro Dios, es quien obra en nuestras vidas, por medio de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Alabémosle. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error.
sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Sus faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.